Hola mi gente, bienvenidos a mi canal Luigi Milano. Comencemos con las noticias que tenemos para ti. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación para que así YouTube te notifique nuestro próximo video. Y además, si te llegó a gustar el video, no olvides dejar tus comentarios allá abajito en la casilla y darle like para que así el algoritmo de YouTube pueda seguir recomendando esta información. Así que sin más, empecemos. Comencemos con las noticias de mercado de fichajes, renovaciones y transferencias. Ampliación de contrato para Olivier Giroud. Según Tuttosport vía Milan News, en las próximas semanas la dirección del AC Milan se reunirá con los agentes del jugador francés para una posible ampliación de contrato para Olivier Giroud. Sí, le ofrecerán una renovación de contrato por una temporada más, hasta junio de 2024. Obtendrá un aumento de sueldo en reconocimiento a lo realizado en el último año y medio y al papel que tiene en la plantilla actual como líder, con la expectativa de que las partes sigan su camino juntas. ¿En qué se centrará el AC Milan para enero? Según Milan News, ¿en qué se centrará el AC Milan para enero? Solo intervendrán en el mercado en casos particulares, como la situación vinculada a Mac Maignan. Si resulta que el francés se enfrenta a una ausencia prolongada, se podrían tomar medidas. Asimismo, el foco también estará en utilizar a los jugadores adquiridos en el verano, que no han brillado hasta ahora. Además, Maldini y Massara, para enero, se centrarán mucho en las renovaciones de Rafael Leao e Ismail Bennacer, con la esperanza de cerrar a ambos a finales de ese mes. Es decir, en cuanto a la renovación de Bennacer, las conversaciones entre Enzo Raiola y la dirección rossoneri avanzan con optimismo. Las partes se han vuelto muy reñidas, pero hay una distancia entre oferta y demanda de unos 500 a 600 mil euros netos por temporada. Mientras que en el caso de Leao, la misión es más complicada por la compensación al Sporting Club de Portugal. Sin embargo, la dirección no se da por vencida y quiere asegurar una renovación. Interés del AC Milan por Niccolò Zaniolo. El AC Milan se ha relacionado con un movimiento para Zaniolo en ventanas anteriores. Mientras que el delantero aún no ha firmado una extensión de su contrato actual que expira en junio de 2024, lo que significa que está llegando a una encrucijada con respecto a su futuro. Según informa Sport Mediaset en Italia 1, vía Milan News, todo está paralizado por la renovación de Zaniolo con la Roma, y cuanto más tiempo pasa, más baja el precio y aumenta la posibilidad de que se marche. Interés del AC Milan por Niccolò Zaniolo.
Así como la Juventus y el Tottenham mantienen un interés de larga data, la lista de equipos interesados en el internacional italiano ha crecido hasta incluir al Arsenal y sobre todo al AC Milán, cuyo interés por Zaniolo también se vio confirmado por las comprobaciones realizadas por la redacción de Sport Mediaset. Ahora sobre las noticias de la plantilla de AC Milán. ¿Hay precedentes de Ketelaere como centro delantero? La Gazzetta dello Sport recuerda cuando se le preguntó a Pioli sobre la idea de jugar a De Ketelaere como delantero durante el campamento en Dubái. Esa información ustedes lo pueden obtener a través de este video que está aquí arriba en la esquina superior derecha de su pantalla. Entonces, ¿hay precedentes de Ketelaere como centro delantero? Pioli ya usó al belga en la delantera durante situaciones en el juego cuando Olivier Giroud no se veía bien, así como también sucedió con Divock Origi. Hasta que Giroud regrese de sus vacaciones posteriores a la Copa del Mundo el 30 de enero, De Ketelaere podría convertirse en una situación más concreta, una solución para el partido contra Salernitana. Mirando las áreas del campo donde De Ketelaere tocó el balón la temporada pasada en la Liga y la Liga de Campeones, muestra que es muy capaz de llenar el área jugando cerca de la portería y su regreso con 18 goles en 2021-2022 lo demuestra. El joven de 21 años tuvo la mayor cantidad de tiros, 79 veces, la mayor cantidad de tiros a puerta, 32 veces, y la mayor cantidad de ocasiones creados, 71 veces, en la Liga Belga de la temporada 2021-2022 para el Club Brujas. Sin embargo, para el AC Milán solo tiene 2 tiros en el objetivo en total. Hay muchos que argumentan que De Ketelaere simplemente necesitaba un gol o una asistencia espléndida para quitarse un poco de presión y comenzar a jugar. Momentos que ciertamente son más probables cuando está más cerca de la portería contraria. Regreso de Rafael Leao a Milanello. ¿Cuál es su estado de forma? Para finalizar, luego de su participación en la Copa del Mundo, a Rafael Leao le concedieron unos días de vacaciones antes de ser llamado para unirse al resto del equipo el día lunes, con la reanudación de los entrenamientos antes del reinicio de la Serie A el día 4 de enero, con el viaje para enfrentar a Salernitana. Es por eso que tras el regreso de Rafael Leao a Milanello, ¿cuál es su estado de forma? La edición de hoy de Tuttosport vía Milan News escribe que el extremo se presentó después de sus vacaciones en una condición física increíble. Una clara señal de que el parón le hizo mucho bien física y mentalmente. Con suerte lo recargará antes de una segunda parte crucial de la temporada con 4 competiciones por disputar. Y bien, mi gente, esas son todas las noticias que tenemos para ustedes. Y pues, si les gustó
el video, no olviden dejar sus comentarios allí abajito en la casilla y dejar su like para que así el algoritmo de YouTube le siga recomendando esta información en la plataforma. Por otro lado, les invito a que se suscriban y activen la campanita de notificación para que YouTube les notifique nuestro próximo video. Así que sin más, muchas gracias y hasta la próxima.